Buenas de Millennial, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ordi Ortiz? ¿Cómo vas? Bueno, pues bien, por aquí de domingo, que mucho que no nos juntábamos y con ganas de petar la charrada. ¿Tú qué tal? Muy bien. Veo que durante estas semanas que hemos estado ausentes te ha ido bien, al Sí, menos a nivel económico. pero eso es por Eh, la cultura del esfuerzo, eso es porque me he estado esforzando y ya sabes, en este mundo solo depende de tu esfuerzo, puedes llegar a ser multimillonario con tu esfuerzo, no influye, digamos, elementos como tu situación socioeconómica previa, familiar, ni nada de eso, simplemente depende de tu esfuerzo. eres la prueba viviente que, como dices, si te esfuerzas puedes conseguir lo que quieras. Y a propósito de este tema, pues que queremos aprovechar para comentar, ¿no? Y reflexionar precisamente sobre este fenómeno que, en nuestro parecer, lo que hace es hacer una cortina de humo sobre cuestiones mucho más estructurales, eh, sobre cuestiones ah, que forman parte, ¿no? de la maquinaria sistémica y que imposibilitan realmente un desarrollo efectivo de la vida de la clase trabajadora. Y lo que viene a decir este relato de la cultura del esfuerzo es que, como bien comentas, si lo deseas y lo luchas, puedes conseguirlo. Hace un tiempo, mirando en redes sociales, pues hay una persona de influencer, ¿no? O al menos casado con una influencer que se llama Pablo Castellano, que hablaba, ¿no? De la situación económica, de que estuvo cobrando el paro y demás, y digamos que se adscribía a un relato propio de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, la clase trabajadora, cuando se nos imposibilita el acceso al trabajo por X motivos, pues tenemos este subsidio, que es un derecho, y que en muchos casos lo utilizamos para coger aire y para planificar nuestra vida. Nos reconvertimos a nivel educativo, quizás también aprovechamos ese tiempo para hacer trabajo introspectivo a aquellos que puedan, pero él lo planteaba eh, como un proceso de validación, ¿no? Mira que yo he pasado mal momento, mira que yo he pasado una mala etapa, que incluso me encontré en esa situación, pero aún así fui resiliente y gracias a mi esfuerzo y gracias a mi capacidad para eh, poder imaginar aquello que quería conseguir, pues lo pude hacer, ¿no? Y eso es muy chantajista, porque en realidad nos está escondiendo algo tan básico y a la vez tan real como son las condiciones socioeconómicas, ¿no? Como el capital social, eh, el capital económico, incluso el capital cultural, que puede ayudar a llegar a ciertos espacios que de otra manera no sería posible. Entonces, me gustaría lanzarte esta primera idea, que es como la clase bienestante, ¿no? La clase acaudalada, intenta escribirse a relatos propios de la clase trabajadora para validarse, entendiendo, ¿no? Que este tipo de relatos pues estarán aceptados socialmente y que, como digo, te pueden dar valor y legitimidad y reconocimiento por parte de los demás. Y en último término, y aquí reside la problemática, en realidad no les hace falta. No pasa nada si no te esfuerzas. No pasa nada si no, si aquello que has conseguido no lo has conseguido por tu esfuerzo. Dinos la verdad, dinos que lo has conseguido porque tienes ciertos contactos, porque tienes ciertos recursos económicos y ya está, ¿no? No nos vendas la película. Sí, sí, yo siempre he pensado en este tipo de ejercicios de imaginación de la gente con pasta, que es posible para ellos siempre bajar a ser pobre y ser, digamos, y intentar apropiarse de ese prestigio, ¿no? Del esfuerzo. Pero nunca es posible al revés. O quiero decir, un pobre nunca puede pretender parecer millonario o, digamos, no hace falta ser multimillonario, pero digamos de clase media alta o clase más o menos alta, porque siempre va a ser absurdo y va a ser patético, porque no se puede, ¿no? Por simples cuestiones materiales. Pero si tienes una situación económica muy buena y naces, digamos, en alta cuna, siempre es posible parecer, pues es lo que se dice de los hippies, ¿no? Justo ayer
iba por una zona, digamos, de playa, eh, y, y aparecieron 3 hippies que eran pijos, los tengo bastante identificados. Y bueno, íbamos con la perra y tal, y ellos pues tenían otro perro y empezaron los perros, tal, bueno, no nos vamos, tal, una fiesta, tal, no sé qué. Y encajaban dentro de ese prototipo por las pintas que llevaban y tal, ¿no? Del arquetipo del pijo, que en realidad se hace pasar por hippie, pero en realidad es un pijo, ¿no? Casi que ya es un concepto que va a unir. Y creo que encaja bastante con esto, ¿no? Con estos comentarios que dices de este personaje. Sí, claro, yo estaba pensando cuando comentabas el hecho de que se intentan apropiar de relatos que son propios de la clase trabajadora. Y es que no sé si la meritocracia ha sido en realidad nunca propio de la clase trabajadora, o más bien una imposición de las clases benestantes para con respecto de las clases trabajadoras. Es decir, que la clase trabajadora crea que la meritocracia es real y la haga propia. Por eso quizás es más bien así, ¿no? Sobre todo en el contexto actual en el que ya el ascensor social ha desaparecido, el estado de bienestar está muy deteriorado y digamos que brilla por su ausencia cada vez más. Y entonces pues es necesario este tipo de relatos en los que, como comentábamos al principio de coña, tú pienses que puedes llegar a ser lo que quieras y como consecuencia, y creo que esto es lo más importante, si no llegas a lograrlo, es tu culpa. No es culpa, digamos, de las inequidades del sistema, del sistema capitalista, en el que cada vez más se redistribuye menos la riqueza, ¿no? Y por tanto, la gente de éxito, entre comillas, es simplemente aquella que nace, en términos generales, en familia con dinero, evaluando el éxito como, digamos, la consecución de amasar fortunas y las posibilidades que ello genera. Pero bueno, ese es otro debate que no nos interesa tampoco, creo, demasiado, sino más bien centrarnos en las dificultades que supone no tener acceso a unos bienes y a unos servicios básicos que se consiguen únicamente a través del acceso al mercado laboral. El mercado laboral precarizado en términos generales, etcétera, ¿no? Para la gente que no pertenece a estas clases benestantes. Y por eso es importante, en última instancia, remarcar que es mentira la meritocracia y que normalmente quien lamenta tanto, quien la tiene en la boca tan constantemente, es precisamente aquella gente que no, digamos, disfruta de los resultados de su esfuerzo, sino básicamente de haber nacido en una familia con pasta. Sí, aparte también hay un asunto que se deriva de todo esto, que en relación a lo que tú comentabas, que hace referencia a los espacios de seguridad en los que eh, se mueve la población bienestante, ¿no? Es decir, como consecuencia de su entorno social, económico, puede permitirse el hecho de adoptar prácticas o reproducir ciertas narrativas porque no hay una consecuencia posteriori. Son esos espacios de seguridad que les permiten márgenes de maniobra, incluso, como decías, ¿no? Adoptar ciertos roles y ciertos papeles casi desde un punto de vista lúdico, como si estuvieran jugando como quien juega a un juego de ordenador, ¿no? Eh, Todo ello creo que nos hace alejarnos de la realidad material y digamos que nos imposibilita entender el hecho de que hay mucha gente que realmente adopta ciertas prácticas porque no tiene opción. Y el hecho de no tener elección hace que sí o sí tengan una imposición que les haga pues tener poco poder de decisión sobre sus vidas, sobre sus comportamientos, etcétera, ¿no? Esta lógica lúdica, la verdad que puede ser bastante perversa, ¿no? Porque puede confundirse, ¿no? Y además también se entremezcla muchas veces con cuestiones como la libertad, ¿no? Como la potestad de, y como digo, ¿no? Hay mucha gente que por su origen socioeconómico sí que tiene esos márgenes y esas libertades para poder decidir, pero hay otros que no les queda, ¿no? No les queda otra. Y hay que alejarse, ¿no? Que lo has comentado muy bien, el hecho de individualizar, ¿no? Las decisiones que se toman como si estuvieran aisladas de este contexto socioeconómico en el que vivimos. Yo para concluir este asunto, lo que le diría a la gente que, como decía al inicio, ah, que cuando la clase acaudalada nos impone estos relatos que
nos imposibilitan ver las capas que hay detrás de los fenómenos, lo que tenemos que preguntarnos desde un sentir crítico es cómo estos relatos ayudan a que ellos puedan seguir perpetuando su condición de clase, ¿no? Cómo eso, de cierto modo, les protege para que no les señalemos, sino que señalemos a otros elementos que en muchos casos son consecuencias y no causas. Totalmente, claro, digamos que se apunta al individuo, ¿no? Como comentábamos antes, que es el culpable, y se deja de lado la importancia del colectivo en beneficio del statu quo y, por tanto, de la situación actual de carencia de redistribución de riqueza, etcétera, ¿no? Me venía a la mente, cuando comentabas antes, bueno, por un lado, el concepto de capital social que has mencionado y que es tan relevante, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, todos tendremos en mente los colegios privados o institutos privados que estarían más o menos cerca del entorno donde nos hemos criado o más o menos lejos, pero que conocemos, ¿no? Que existían. Y no sé, a mí por lo menos, que soy de una isla pequeña, pues había veces que se hacían excursiones y con diferentes colegios a la vez y se coincidía y se veía un contraste increíble. Yo iba a un colegio y un instituto privado, pero aunque fuera concertado hay muchísima diferencia con respecto a uno privado, ¿no? Y claro, si ahora me pongo a evaluar, que no es muy difícil, como digo, en un pueblo pequeño, cuál es el presente de la inmensa mayoría de estos alumnos que fueran a un colegio privado, seguramente es bastante diferente de las de mis compañeros de mi entorno, ¿no? Esto no se debe únicamente a cuestiones puramente económicas, que por supuesto también, ni a calidad de la enseñanza, que seguramente no sea demasiado relevante, sino, por un lado, el dinero y, por otro lado, lo que es el capital social, ¿no? Es decir, allí, en estos colegios, se concentra un capital social que te permite que conozcas a los hijos de otros empresarios y que en un futuro eventual pues acabes en un bufete de abogados de un amiguete tuyo, o en una empresa que está en el extranjero, pues te vas allí de vacaciones a currar un par de años, a cobrar un sueldazo, etcétera, porque tu colega es el hijo del jefe o es el jefe porque lo ha heredado, etcétera. Y este tipo de capital social en los colegios públicos, en términos muy generales, ¿no? Generalizando mucho, pues a lo mejor tienes un compañero que instala aires acondicionados, otro que su padre, digamos, en el mejor de los escenarios, tiene una panadería, y etcétera, ¿no? Es una realidad radicalmente diferente y creo que también es importante. Por otro lado, también me he acordado de un profesor que tuvimos, el señor Xavier Collantes, que en una ocasión mencionó, y a mí me llamó mucho la atención, de que lo que tiene más relevancia digamos, en lo que influye en las modas o lo que determina cuáles son las modas y lo que tiene más prestigio en las sociedades suele ser impuesto por las clases pudientes, ¿no? Aunque luego se disimule y digamos, llegue a determinadas cuotas de aceptación social general y, por tanto, pues ya sea propio de la cultura en general, ¿no? Pero siempre es hasta cierto punto una imposición por parte de la cultura o de las sociedades, de las personas que pertenecen a las clases pudientes. Pero hay una excepción que él mencionaba y se refería a la cultura hip hop y más concretamente los negros en Estados Unidos, ¿no? Como eso tiene un prestigio que no deriva de una imposición por parte de las clases pudientes, sino que directamente fue, digamos, ascendente, a diferencia del resto de ejemplos que se le podían ocurrir y que mencionó. Y si lo pongo a pensar, es verdad, ¿no? Porque en realidad mucho de esta cultura que nació en las calles, no solo el rap, sino el hip hop en general, es que estas personas estaban en muchos casos en las prisiones, bueno, vinculado al sistema penitenciario de Estados Unidos, que es un puto negocio, ¿no? Y claro, eso de arriba no viene de ninguna manera, a no ser que consideremos que ese tinglado penitenciario pues es una conspiración para que, pero bueno, eso ya sería una movida peliculera. Y nada, lo mencionaba porque se me venía a la mente y creo que es interesante. Sí, claro, aquí tendríamos que ver hasta qué punto la industria musical adoptó el hip hop como un nuevo producto de masas para renovar la música que a finales de los 90, a principios de los 2000, llenaba las listas, ¿no? Hasta qué punto esta industria también ha contribuido a lanzar el género hip hop, pero sí que es cierto que las prácticas, los símbolos, los códigos, eso se ha forjado en los barrios desfavorecidos de Nueva York, de Los Ángeles y de tantas otras ciudades, y eso es estrictamente la clase trabajadora
gente de raza negra, gente también latinoamericana, creando valor, ¿no? Y creando cultura. Aquí, y volviendo al tema de los espacios de seguridad, me venía a la mente cómo es posible, ¿no? que la clase acaudalada pueda acercarse a esta cultura, a este género musical, a su estética, a sus símbolos, a sus códigos. Pero yo creo que hay un punto muy interesante que, como digo, es la cuestión del espacio. Si una persona que vive, no lo sé, en Beverly Hills y va a ver a Kendrick Lamar, que recientemente ha hecho un concierto que ha dado bastante que hablar, ¿no? Por su enfrentamiento, su beef con Drake, pues es posible que lo haya hecho en un palco, ¿no? No lo haya hecho a pie de pista con personas cuyo poder adquisitivo pues no solo les permite poder acceder, ¿no? a pie de pista, ¿no? Y eso creo que es relevante y es importante porque no se vive de la misma manera y no se experimenta de la misma manera un fenómeno dependiendo del espacio que ocupes. Esto sucede lo mismo también en el fútbol. Y de hecho, Lipovetsky, en el libro de la ligereza, si no recuerdo mal, habla de un concepto que se llama la proletarización del ocio, es decir, cómo las clases acaudaladas se acercan a prácticas de ocio propias de la clase trabajadora, y uno de los puntos es precisamente esto, ¿no? Una persona que vive en Pedralbes y que es muy aficionada al Barça va a ir al palco, ya sea porque se lo puede permitir, ya sea porque le invitan. No va a ir a la grada norte, en el tercer anillo o en el segundo anillo, ¿no? Y eso es relevante y también nos hace entrever que al final son cuestiones, como decimos, ¿no? Cuestiones materiales las que determinan la vivencia y la experimentación de los distintos fenómenos. Sí, sí, es verdad. Lo curioso también es que el capitalismo tiene la capacidad de mercantilizar incluso la experiencia pobre de ir a visitar, a ver un partido del Barça, por ejemplo, ¿no? Eso, si no se ha llegado a comercializar todavía en un spot de manera específica y obviamente no tan explícito como, mira, la experiencia de los pobres, ahí vas a ver de verdad la hinchada, seguramente se ha hecho de manera más sutil, pero se ha hecho. Al final se mercantiliza absolutamente todo y obviamente es más cómodo y tienes una mejor visión desde el palco. Aparte estás cerca de figuras relevantes, pero si no te lo puedes permitir, bueno, pues vas a tener una experiencia real con digamos, las clases trabajadoras y que son de verdad los forofos del Barça o los más seguidores del fútbol, y ahí vas a sentirlo de verdad. Al final, la cuestión es vender entradas, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Esa jugada. Porque creo que en última instancia lo que quieres es vender eso, entradas y punto, ¿no? Sí, y de hecho, en el mundo de la moda, esto lo cuenta Jorge Moruno, hay marcas, ¿no? que venden material, sea zapatillas, sea pantalones, que recrean, ¿no? esas consecuencias de la pobreza, ¿no? E incluso hace un año y medio estaba en Italia y me fijé en un escaparate que vendían una sudadera con era una sudadera y había la letra y el número de un jugador de básquet, pero la sudadera estaba como a medio hacer. Pues hay una marca que vende merchandising de la NBA y también recrea, ¿no? esa lógica vinculada con la pobreza. Vale, si quieres dejamos aquí el podcast. No sin antes recordar que aquellas personas que estén interesadas en saber de nosotros, pues nos pueden seguir en nuestros LinkedIns. Estamos en Instagram y también pueden revisar los podcasts anteriores. Y nada, había mucha gente que nos había reclamado a ver si volvíamos. Este vídeo es para ellos, este podcast. Espero que lo disfruten y nos emplazamos próximamente más y mejor. Que vaya muy bien. Así molt bé.